¿qué tal? Buenas noches. Es un placer estar con ustedes otra vez. Vamos a hacer una breve oración. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos, formando un solo cuerpo para escuchar tu palabra. Rogamos que este mensaje llegue a nuestros corazones y que dé fruto en el cual tú puedas glorificarte sobremanera. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En la sesión pasada platicamos acerca de los tiempos y ocasiones de Dios y veíamos cómo esto está establecido desde Génesis 1. Quedó perfectamente definido cómo su forma y precisión para realizar todo de parte de Dios dentro de la creación que nos rodea es maravilloso. Entendemos también que su instrucción era que todos debíamos asimilar perfectamente el modo de celebrar sus fiestas en tiempos específicos del año, así lo mencionaba Levítico. Todo esto guardaba también desde Levítico, vimos cómo lo que el mensaje, el trasfondo que establecía esta orden era que su pueblo ensayara el cumplimiento de la promesa hecha a Adán sobre el Mesías, que había de restaurar la relación con Dios y de aplastar la cabeza de la serpiente. También vimos, y era muy importante entender esto, que la ley de Dios, la instrucción de Dios no es complicada. Son los hombres quienes han distorsionado la voluntad de Dios. Así lo leíamos en Deuteronomio 31, del 10 al 12. Ahí se instruye el pueblo a escuchar la ley. Ahora, esta asamblea que describe Deuteronomio 31 nos indica que reunía incluso a mujeres y niños, es más, hasta extranjeros. Ahora, ¿con qué propósito? Para que oigan y aprendan y teman al Señor y cuiden de cumplir esta ley. Así termina el versículo 12. Entendemos a partir de esto que la ley no es complicada. Si un niño la podía entender, eso significa que era fácilmente asimilable para cualquiera. Sin embargo, vemos que Jesús denuncia que son los hombres quienes han invalidado la instrucción con mandamientos de hombres. ¿Dónde encontramos esto? En Mateo 23, cuando le dice al pueblo que le escuchaba acerca de los fariseos cuando se sentaban en la cátedra de Moisés. Jesús dice: escuchen su instrucción, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos invalidan la ley con sus acciones y sus ordenanzas, porque ellos establecían que incluso la ley oral que ellos estipulaban era superior a la ley escrita. Y ya vimos que Jesús denunció esto perfectamente cuando él decía: no he venido a abrogar o a eliminar o a suprimir la ley, sino a darle cabal cumplimiento. Finalmente veíamos que de algún modo esto ha provocado que la instrucción acerca de los tiempos que Dios ha establecido se ha hecho a un lado, porque nuestra forma de administrar el tiempo ya es otra. Sin embargo, es preciso que entendamos perfectamente en qué época nos encontramos para saber hacia dónde vamos. La palabra de Dios nos invitará a regresar a las sendas antiguas. Acompáñame rápido a Jeremías 6:16. Dice así: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Muy bien, antes que nada, la palabra nos invita a mirar exactamente en qué situación estamos. Porque para saber a dónde queremos ir, primero debemos de ubicarnos en nuestra actual situación. Debemos entender perfectamente en qué situación estamos. Luego, segundo, tenemos que observar y contemplar nuestro estado actual, sincerarnos y concluir correctamente. No podemos seguirnos engañando.
Lo que Dios demanda es que hagas una introspección sobre cómo estás manejando la instrucción de Dios. ¿La estás cumpliendo o no? Ahora, una vez hecho esto, comprendemos la necesidad de corregir el camino y reconocer que debemos andar por el camino que Dios ha establecido desde el principio, es decir, no desviarnos de la instrucción original, sino volver a entender cabalmente la ley de Dios. En nuestro caso debemos entender la necesidad de entender perfectamente los tiempos de Dios. Y esto es increíble porque vemos que Jeremías nos habla acerca de este tema, pero Pedro lo llega a retomar. No lo menciona directamente, pero el paralelismo entre esta palabra y lo que dice Hechos 3:19 es impresionante. Mira, veamos lo que dice Hechos 3:19 al 21. Dirá: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. No sé si lo logres ver, como también aquí se invita a hacer una introspección. Veámoslo poco a poco. Ahora, no olvidemos el contexto de Hechos 3. Hechos 3 nos describe a Pedro y a Juan entrando al templo de Jerusalén y sanando a un paralítico. Todo el mundo lo conocía, y después de levantarlo milagrosamente, entró junto con ellos al templo alabando y saltando, porque la obra que había sido hecha en su cuerpo era maravillosa. De la nada empezó a caminar y todo el mundo se asombró, y por eso lo rodeó, y ahí Pedro empieza a predicarles de este modo. En este versículo hay 3 secciones que identificamos claramente. Primero, versículo 19, invita al arrepentimiento y conversión para encontrar descanso. El segundo, versículo 20, nos introduce a Jesús como Cristo. Y finalmente, el versículo 21 habla sobre tiempos de restauración de todas las cosas, sin hacer a un lado cómo concluye, que dice, Pedro dice, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Una vez más nos remite al pasado, a que observemos cómo empezó todo. Ahora empecemos por la primera parte, arrepentimiento y conversión. Ahora, lo que el apóstol invita, fíjate que esto es muy importante, porque Pedro les está hablando al pueblo judío, no le está hablando a un pueblo gentil, a alguien que no conoce la ley o instrucción de Dios. Cada palabra que emitió Pedro tenía un propósito. Y ahora, cuando dice arrepentíos y convertíos, ¿qué es lo que entendieron aquel pueblo? Lo que el pueblo entendió es que tenía que hacer una profunda revisión sobre su estado actual para corregir y enmendar el camino que se ha tomado. ¿Con qué propósito? Para que seamos revestidos del Señor con vestiduras blancas, más adelante lo dirá, o concluirá de este modo, y podamos estar en la presencia a través de Jesucristo. Y finalmente, al hablar de tiempos de refrigerio, nos habla de un lapso de tiempo donde seremos guiados por su Espíritu. Lo que podemos ver es que este tiempo se ha prolongado hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque después introduce a Jesús como Mesías. Jesús como Mesías para el pueblo judío era una idea que impactaba mucho, dada la situación política social de aquella época. Hablar de un Mesías que redimiera al pueblo de la dominación romana era muy importante. Sin embargo, el Mesías que había prometido Dios no estaba a las expectativas políticas que ellos imaginaban. Sin embargo, su misión iba más allá.
Por eso es que no lo identificaron inmediatamente. Sin embargo, a quienes sí lo recibieron, Pedro les empezaba a decir de este modo que ellos también lo empezaran a recibir, que no esperaran un Mesías político, porque eso no iba a llegar, jamás les iba a llegar. Ellos tenían que entender esto perfectamente. Ahora, cuando introduce a Jesús como Mesías, el resultado de este anuncio fue de 5,000 al menos hombres que creyeron por escuchar esta palabra. Ahora, podemos de este modo dimensionar el gran impacto y problema que trajo para Pedro y para Juan, pues las autoridades se opusieron a que siguieran hablando. El capítulo 4 describirá cómo fueron arrestados y encarcelados. ¿Por qué? Porque las autoridades no querían que se predicase que Jesús era el Mesías. Y esto después nos lleva a la siguiente parte, cuando habla sobre tiempos de restauración. Nos introduce esta palabra Pedro: tiempos de restauración de todas las cosas. Jesús regresará, es un hecho, pero para dar cumplimiento a la segunda parte de su ministerio, pero no antes de que sean restauradas todas las cosas, es decir, hasta que se haya corregido lo que esté errado y los entendidos. Esta parte es muy importante, es para ti, y los entendidos estén preparados. Esto nos lleva a concluir que la iglesia ha pasado por un tiempo de crecimiento y maduración en Cristo Jesús, que está por llegar a su clímax. No sé si alcances a dimensionar, pero yo ruego a Dios que esto haga mella en tu corazón y empieces a revisar y empieces a estudiar acerca de los tiempos de Dios. Concluimos perfectamente que Dios no quería que nos desviáramos de su instrucción original. Así lo dirá Deuteronomio 31:16. Bueno, más bien Dios sabía que nos íbamos a desviar. Y Deuteronomio 31:16 dice: y el Señor dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Nosotros podemos excusarnos y decir, fue para aquella época, pero esta palabra aplica para el día de hoy, pues nos hemos también desviado de la instrucción acerca de los tiempos de Dios. Ahora, previendo esto, también si le das vuelta al capítulo, Deuteronomio 32 nos da la respuesta para salir. Deuteronomio 32:7: acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre, y él te declarará, a tus ancianos, y ellos te dirán. La palabra de Dios es clara. Debemos abrir nuestros ojos y entendimiento a lo que Dios habla hoy a través de hoy a sus santos, y corregir el camino para regresar a los orígenes que Dios ha instruido. Los tiempos de la restauración de estos orígenes están llegando a su fin y debemos estar preparados para responder correctamente. Muy bien. Más adelante continuaremos hablando sobre este tema y ya aterrizando sobre las fiestas de Dios para entender en qué situación estamos. Vamos a terminar. Padre, te damos gracias por esta palabra que hoy nos has permitido escuchar. Te rogamos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para entender perfectamente los tiempos que vivimos actualmente, y no nos perdamos en diversidad de conceptos que están errados y que nos han alejado de ti. Te pedimos que a través de tu palabra nos acerques más a entender perfectamente tu voluntad y que podamos enmendar y corregir todo aquello que esté mal. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.